continuamos y vamos a cumplir entonces el último segmento del programa del día de hoy con nuestro invitado especial, el doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El doctor Andino es además asambleísta representante de la provincia de Chimborazo por Alianza País. Se está evaluando los resultados del primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Doctor, ¿está a este año de evaluado el Código Penal ya formado un criterio si ameritan o no reformas, o esperamos a que madure un poco más el código para ver si en mediano plazo amerita alguna observación, alguna reforma de fondo? En el Ecuador o en cualquier país, una reforma puede ser muy necesaria a la Constitución, a un reglamento, a una resolución, a una ley, y más aún a un Código Orgánico Integral Penal, que es un tema bastante delicado, bastante técnico, en donde de por medio está la libertad de una persona, en donde de por medio está juzgar a alguien que aparece ya con responsabilidad por el cometimiento de un determinado tipo de delitos. Y los efectos que eso trae, ¿no? Y obviamente garantizar, por ejemplo, los derechos de las víctimas, su reparación integral, sí, guerra a la impunidad, que es muy importantísimo. Sin embargo, el presidente de la República, pues hace algunos meses atrás presentó precisamente un proyecto de reforma con la finalidad de dar cumplimiento a un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio. En el artículo 61 se dice que los estados partes tienen que determinar en su legislación penal sanciones en lo que tiene que ver a vulneración de derechos de marca, ¿sí? O también o derechos de propiedad intelectual. Y en base a ello la comisión abocó conocimiento y ya no solamente tratamos un artículo, sino que de ese artículo se fueron incrementando otros que terminamos reformando o incluyendo 13 disposiciones. 13 disposiciones, lo que tiene que ver sobre marcas dolosas, lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual. No hay la cárcel en eso, hay solamente sanciones de carácter pecuniario, y siempre que pase de aproximadamente $50,000 en adelante. Lo de $50,000 para abajo no cae dentro del ámbito penal, sino ya sería dentro del ámbito civil o dentro del ámbito administrativo. A esa decisión que tomó la comisión y que luego fue ratificada por el Pleno de la Asamblea, doctor, ¿hubo una objeción parcial por parte del presidente de la República? Obviamente, de las 13 disposiciones que fueron reformadas en el COIP, se pronunció el presidente en 2. En la primera, que tiene que ver con tránsito. Nosotros habíamos determinado, a pedido del señor fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, que cuando una persona está conduciendo un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y se produjeren solamente daños materiales, ¿qué es lo que estaban haciendo los jueces o qué es lo que hacen todavía? Simplemente, como hay daños materiales, le ponen libre. Cubre los daños materiales y está libre. El estado de embriaguez prácticamente quedaba en la impunidad. Entonces, hoy, ¿qué es lo que habíamos puesto nosotros? Que en esos casos se incluya una pena que iba más o menos, si no recuerdo mal, de 60 a 180 días. El presidente de la República consideró que estaba desproporcionada esta sanción y él hizo una objeción, determinando que sea la pena de privación de libertad en estos casos de 30 a 45 días, ¿sí? Y también que se incremente en 1/3 las sanciones económicas en todos estos casos, a lo cual la comisión conoció y se allanó. En el segundo caso tiene que ver con la disposición final, que determinan que todos los procesos que estén en marcha seguirán el mismo procedimiento. Esas fueron las dos únicas objeciones del presidente de la República, que ya la comisión conoció, aprobó, y probablemente este día jueves, a lo mejor, si así lo dispone la señora presidenta de la Asamblea, podremos ya conocer y pronunciarnos y allanarnos en estas dos disposiciones. Voces de oposición, cuando hablan de estas reformas que se introducen, por ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal, que apenas ha cumplido un año de vigencia, afirman que como que a veces hay mucha prisa en aprobar determinadas leyes para luego reformarlas casi de inmediato. ¿Cuál es el argumento que podría presentar usted como presidente de la Comisión de Justicia ante estas tesis que se exponen? Mire, se utiliza generalmente ese trillado argumento, palo porque bogas, palo porque no bogas. Si es que se hace de una manera ágil
critican. Si retardamos, que por qué retardamos y critican. Es decir, por todo critica la oposición. Hay que resaltar que el proyecto de Código Orgánico Integral Penal duró más de 2 años, y contamos, insisto, con criterios de abogados en el libre ejercicio, con algunos expertos de Chile, de otros países que vinieron acá. Hicimos foros de carácter internacional aquí en el pleno del salón mismo de la Asamblea Nacional, mesas redondas, conferencias, coloquios en las diferentes provincias del país. Socializamos a través de la comisión los diferentes asambleístas. Ello nos llevó a que tomemos más de los 2 años y de esa manera darle al país una herramienta para garantizar los derechos de las víctimas y evitar también que se genere la impunidad, incluir nuevos tipos de delitos, por ejemplo, el femicidio, un delito que en México es a diario y en donde más se produce, y que aquí en el Ecuador también empezó ya a ocurrir con ese tipo de delitos. En mi ciudad de Riobamba fue la primera ciudad, la provincia de Chimborazo, en donde se puso 34 años de privación de la libertad a una persona por el delito de femicidio. E igual ha ocurrido aquí en Quito y en otras provincias. En fin, varios nuevos delitos porque van apareciendo. ¿En materia de drogas se hizo lo necesario al aprobar este Código Penal, doctor? Consideramos que hicimos lo necesario tomando aún en cuenta las recomendaciones que han hecho varios organismos de carácter internacional, ¿sí? Determinar las dosis no nos correspondía a nosotros, por ejemplo, para consumo personal, la tenencia o para consumo personal, eso le correspondía al CONCEP, obviamente, pero sí de establecer las sanciones aplicando el principio de proporcionalidad que manda la propia Constitución de la República. Sin embargo, hoy tenemos una nueva tabla, por ejemplo, que ha emitido el CONCEP, una nueva tabla para sancionar a quienes comercializan, siembran, cultivan, trafican, transportan o posean, ¿sí? Entonces, sanciones también que están establecidas en el COIP y que habrá que aplicarlas. ¿El COIP que necesitaba el Ecuador es el que está vigente desde hace un año? Así es, yo pienso que es la herramienta que necesitaban los fiscales, los jueces de garantías penales, la policía, los abogados en el libre ejercicio profesional y los ciudadanos y ciudadanas para hacer valer nuestros derechos. Muy bien, gracias al doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ustedes han escuchado y entendemos que con gran atención a los 2 invitados que han desenvuelto este tema. Sacarán sus propias conclusiones ante el primer año de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros nos despedimos hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.